Pedir a Julio que nos haga el honor de simplificar, ¿no?, este gran libro de Chotra que explica, y por ahí, como yo siempre recomiendo, busquen o tomen a los libros como una herramienta para el conocimiento y buscar los porqué a tantas cosas que nos pasan en la vida cotidiana, ¿no? Un resumen cortito del tema de lo que es este libro para recomendarlo, Julio. Este libro, Las 7 leyes espirituales del éxito, de Deepak Chopra, que en realidad, como bien dice al comienzo, ¿sí?, que no son leyes espirituales, ¿cierto?, sino que en realidad bien podría ser llamadas, lo estoy leyendo, las 7 leyes espirituales de la vida, ¿sí?, porque en realidad son conceptos muy sencillos, ¿cierto?, sobre temas muy complejos y que generalmente no somos conscientes, ¿sí?, del tema espiritual, del tema de, por ejemplo, hacerlo todo con sacrificio y sufrimiento, ¿sí?, y si algo no nos cuesta, ¿cierto?, es como que no se valora. Y en realidad trata justamente de esto, ¿no?, de que la vida es sumamente simple, sumamente sencilla y que no tiene por qué ser sufriente y costosa. Hay incluso un capítulo en ese libro que se llama La ley del menor esfuerzo, ¿sí?, y que, bueno, trata justamente de todo esto. Y bueno, en el capítulo 3 habla justamente del tema que nos convoca hoy, que es el karma, ¿cierto? El karma, ¿sí?, ese recuerdo ancestral, como decíamos antes, ¿no?, y que generalmente lo vivimos con sufrimiento, como decíamos. Ahora, cada recuerdo, cada vez que nosotros recordamos algo en nuestra vida, ¿sí?, ese recuerdo nos trae una determinada sensación. Esa sensación, cada recuerdo se traduce en un deseo, y cada deseo se traduce en una acción. Sí. Y esa acción es la que nos va marcando el rumbo, y ahí es el punto de inflexión en donde tenemos que decir, seamos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿sí? Si a partir de ese recuerdo, ese deseo, que por ahí lo hacemos inconscientemente esto, ¿no?, estoy haciendo esta acción, y que de esto sí, ¿cierto?, tenemos más, no quiero llamar control, pero sí más, somos más conscientes, ¿no? Estamos haciendo esto, estamos eligiendo esto, ¿cierto? Claro, Entonces, te lleva al tomar conciencia de lo que pensamos, de la acción que tomamos. De la acción que tomamos, de lo que pensamos, te lleva a tomar conciencia de la materialización de los pensamientos, porque eso es otra cosa muy interesante, muy interesante, porque los pensamientos y las palabras llevan energía, importan energía. Y si somos conscientes de que los pensamientos, así de simple, si los pensamientos reiterados se materializan, se hacen concreto y se hacen vivencias. Por eso yo creo que es todo un aprendizaje en este camino, ¿cierto?, que estamos transitando, en este camino de elección, tener en cuenta justamente esto de lo karmático, esto de los recuerdos. Y acá tenemos que hacer, yo creo, una diferencia entre lo que es recordar y acordarse. La palabra recordar, si lo vemos etimológicamente, proviene del latín volver a, cordar, corazón, es decir, volver a pasar por el corazón, volver a pasar por los sentimientos alguna situación pasada, y es como la que estamos volviendo a vivirla, la estamos reviviendo, es decir, volviendo a vivir, ¿cierto? Entonces, eso es lo que, como decía recién, despierta en nosotros un deseo, por ahí inconsciente, ¿cierto?, pero también despierta una acción, y la vida es acción, la vida es acción, Dios mismo es acción, Jesús es verbo,
¿cierto? Sí. Y todo verbo es acción. Sí. Entonces, en esa acción, justamente, está, yo creo que radica el hecho de lo karmático, es decir, ser conscientes y responsables de las acciones. Si queremos generar, ¿cierto?, una situación de felicidad, seamos felices nosotros, instalemos situaciones de felicidad para nosotros y para quienes nos rodean. Hay un dicho popular, ¿cierto?, que como decíamos, los dichos populares son muy sabios, ¿no? Sí. Uno siempre cosecha lo que siembra. Si vivimos mintiendo, ocultando, por ejemplo, ¿cierto?, y bueno, vamos a cosechar mentiras, ocultamientos, y en forma potenciada, porque nosotros, la naturaleza misma nos enseña, ¿no? Ponemos una semillita de tomate, nace una planta, una tomatera, ¿sí?, y nos da millones de semillas. Entonces estamos cosechando potenciadamente lo que sembramos. Entonces yo creo que es una buena instancia para recapacitar el hecho de la manera de actuar. La manera de actuar con hacia los otros, ¿cierto?, en la relación con el otro y en la relación con uno mismo también, que yo creo que todo empieza a partir de ahí, ¿cierto? Porque partiendo de la base de que nadie puede dar lo que no tiene, ¿sí? Entonces tenemos que concluir en esto, ¿no?, en que siempre nuestros deseos se van a hacer realidad en tanto y en cuanto sembremos lo que queremos obtener. Claro, lo que queremos cosechar. Lo que queremos podemos cosechar. elegir, siempre tenemos la opción de elegir, y acá se me vino al recuerdo un aprendizaje que en realidad fue para mí y para todos mis alumnos en aquel entonces. Estábamos en plena meditación, taller de meditación, y bueno, una de estas niñas, digo, llevó a su hija que padece de una enfermedad, y optó, en vez de vivir su enfermedad y su dolor, me contó a mí, ¿no?, y me dijo, yo en realidad, en vez de sufrir tanto como mamá, como le digo, dice, yo opté por repartir el pan de Dios. ¿Y qué era el pan de Dios? Tenía un cajoncito donde había puesto un montón de frases positivas y se paraba en la esquina a regalar las frases positivas. Entonces eso a ella en ese momento tenía 8 años, ya ahora ya tiene 11. Pero en ese momento, mira vos la amplitud que te da, ¿no? Claro. Que en realidad la misma vida te va enseñando, y en el caso de esta criatura, la gran enseñanza que nos dejó en ese entonces, con este ejemplo, ¿no? En vez de quedarme con el dolor y la enfermedad de los demás y la mía, prefiero regalar, ¿no?, un pedacito del pan de Dios. Y aclaró que era el pan de Dios, eran frases positivas. O sea, cada uno de nosotros tiene la decisión de tomar esas herramientas, de poner amor o poner bronca en la vida cotidiana y en cada momento. La idea de todo esto de hablar, más allá de simplificar o aclarar qué es un karma o qué es lo karmático, es por ahí que se lo tomen como buscar herramientas para tomar soluciones y, por qué no, elegir buenas semillas para tener una buena cosecha, ¿no?, a nivel sentimental, espiritual, ¿no?, y que nos permita trascender de mejor manera esas cosas que tenemos que pagar, ¿no?, que ya traemos esas deudas, para pagarlas de mejor manera. ¿Qué te parece? Bueno, yo hasta este momento estaba callado, porque realmente es un placer escucharlo a Julio, obviamente también escucharte a vos, porque digo, siempre hoy, desde que nos encontramos en este camino de la vida, es como que ahora se completó antes, digo, vamos a tomarlo desde la parte del humor. Digo, antes tenía una abejita que me decía las cosas, que me zumbaba el oído, ahora tengo 2, una de cada lado. Entonces eso impide que los pensamientos y las enseñanzas escapen. Pero un poco
lo que estoy escuchando es un poco lo que venimos hablando en todos estos momentos que nos hemos encontrado. El tema de ver, de tomar la vida no como un drama, sino como algo positivo, y de cada problema sacar algo positivo, sacar una enseñanza. Y es por ahí lo que mucha gente, entre los cuales obviamente me incluyo, hasta hace no mucho tiempo, nos quedábamos con el dolor o con el problema y no le veíamos esa parte positiva, ¿no? Desde un tiempo a esta parte he aprendido, y estoy muy de acuerdo en este planteo, en que cuando uno empieza a sembrar ese positivismo, ese amor, esa dedicación, esa semilla empieza a brotar y empieza a dar, y empieza a volver y empieza a dar los frutos. Qué bueno es tener la posibilidad de elegir, de hacer, plantearnos desde ese punto de vista la vida y no quedarnos con la parte negativa, ¿no? Yo como alumno este último tiempo he aprendido eso. Sí, hubieron muchas cosas y hay cosas que me duelen, o hay cosas que por ahí me provocan como ser humano, que es un poco lo que hablamos hoy en la mañana, como ser humano, como ser terrenal, me provocan broncas o me provocan dolores. Pero he aprendido este último tiempo a que esas broncas y esos dolores, cuando uno le pone un coto, le pone un freno, le saca algo positivo. Y lo negativo sería quedarse con esa bronca, o de alimentar esa bronca o alimentar ese dolor, ¿no es cierto? No aprendemos nada. En cambio, cuando decimos, bueno, ¿por qué me pasó esto? ¿Dónde está el aprendizaje? ¿No? Ahí empezamos a darnos cuenta que en realidad la vida no es tan dolorosa. Cada situación que se nos presenta tenemos una enseñanza y algo positivo. Y eso es una oportunidad para aprender y para poder seguir caminando. Y otra cosa a tener muy en cuenta es que, yo creo que la mayoría de las personas, y me incluyo, generalmente esperamos que las soluciones vengan desde afuera o desde otra persona, cuando en realidad nadie puede hacer nada por nadie, ¿cierto? Y la realidad es que simplemente, ¿cierto? Cada uno, ¿cierto? Es el que tiene el poder de su vida. Cada uno es responsable de sí mismo. Exacto. Entonces por ahí hablas con gente que no le entra en bien ala, como decimos habitualmente, ¿cierto? Pero claro, pero bueno, no estarán en su momento, ¿cierto? Que es respetable, ¿sí? Es respetable. No con esto uno se pone tampoco en un plano superior, en absoluto, porque todos estamos transitando, sí, por supuesto, todos estamos transitando el mismo camino, y por algo esas personas se aparecen en nuestras vidas, por algo se cruzan en nuestras vidas para dejarnos una enseñanza. Por eso yo digo que todos somos ángeles, ángeles que venimos a complementarnos y a mostrarnos en realidad cómo seguir transitando ese camino. Por eso hay ángeles que se nos cruzan en nuestro camino y que nos hacen mucho mal, por ejemplo. Hay ángeles que nos hacen mucho bien, que vienen y se van o que permanecen. Lo podemos llamar amigos, relaciones, ese tipo de cosas, ¿no? Pero la idea fundamental es que en este punto nadie puede hacer nada por nadie, ¿sí? Simplemente uno por uno mismo. Ahí está un poco el tema del libre albedrío. Uno elige hacer algo por uno o quedarse ahí, ¿no es cierto? Y transitar transitar por esta vida en una forma inerte. Uno es el que elige. No quedarse enganchado en las cuestiones de los demás, que tomaron su decisión, o tomar la lección de vida que por algo, como vos decís, se le presentó a estas personas, o los momentos, las circunstancias. Mira, yo voy a contar un poco, retrotrayéndome a lo que vos estaba escuchando hoy, el tema de las enseñanzas de las angustias o de los dolores, ¿no?
Victoria estaba con nosotros, fuimos a Bahía Blanca. Yo tenía una relación muy, no sé si cortante, pero sí distante con mi padre. Yo tengo una historia, como creo que debe haber muchos, de mi padre. Yo crecí sin mi padre. Entonces viajamos a visitarlo y tuvimos una situación, gracias a Dios no terminó en tragedia, pero sí estuvo a punto. ¿Y eso qué permitió? Fue mi padre con la señora tuvieron un accidente delante nuestro, a metros de nosotros presenciamos. Y lo primero que se nos ocurrió, y a mí se me pasó por la cabeza, se me fue mi viejo, se murió mi padre, porque fue una forma muy violenta. Pero esa situación violenta, trágica, de angustia, permitió dos cosas. Una, la unión entre mi padre y yo, que fue el momento en el que por primera vez en 40 y pico de años, en 43 años o 45 años, en ese momento creo que tenía 43 yo, nos dimos el primer abrazo y pudimos largar todas las cosas que teníamos adentro. Y hoy tengo una excelente relación con mi padre. Perdonar, ¿no? Perdonar. Exactamente. Yo en lo personal aprendí a escucharlo y escuché su historia. Y desde la parte de la monseñora de mi padre, ese accidente le permitió seguir viviendo. ¿Por qué? Porque cuando la llevamos a la clínica, los médicos nos dijeron de que si no hubiese ocurrido ese accidente, ella no hubiese ido a la clínica y esa noche fallecía, porque ella sufre de diabetes. Entonces vos fíjate lo que es, digo, de que no te quedás con la parte de la angustia, la superás y sacás lo positivo. ¿Cuál fue el aprendizaje? La señora aprendió a que se tiene que cuidar, ir al médico, valorarse a sí misma, permitir que la cuiden, y entre mi padre y yo se forjó un lazo mucho más fuerte. Entonces esa es la parte, la enseñanza, ¿no? Digamos. Claro, dentro de todo lo malo hay que aprender a sacar Exacto. Todo lo bueno, que en realidad es, ¿no?, el eterno aprendizaje que tenemos todos. Bueno, ya se nos está yendo el programa, así que bueno, estamos súper enganchados con la charla, pero vamos a pedir un poquito de música y después ya nos tenemos que despedir hasta la próxima semana, pero bueno, va a haber muchos temas para seguir hablando, ¿no?, con nuestro invitado Julio, que en otras oportunidades seguramente lo vamos a tener por acá debatiendo tantos temas interesantes. Enseguida volvemos.